Polígrafo de la Estrella de Panamá. Me da muchísimo gusto saludarle. Gracias por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy vamos a saber cuál va a ser el futuro económico del país. Si bien es cierto, no podemos especular sobre el comportamiento de la economía en los primeros meses del próximo año o tal vez el cierre de este por lo que falta de diciembre aún. Ya hay hechos y hay daños a la economía muy claros, y de igual forma tenemos otros hechos, que es que los bonos se han comportado de una manera hasta cierto punto que se han devaluado un poco por la preocupación de las calificadoras en la capacidad de pago del país. Pues a propósito también de que van a faltar ingresos, no solamente de la mina, sino también de la recaudación fiscal y del crecimiento económico. Vamos a conversar con el profesor Adolfo Quintero, él es economista. Gracias, profesor. Bienvenido. Gracias por estar en el programa del Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por la invitación. A ver, me gustaría un momento que me haga un balance sesudo de en qué momento nos encontramos ahora después de este prolongado tiempo de cierre, y qué expectativa ve usted de recuperación de aquí a diciembre. Bueno, a fin de año, ¿no? En primera instancia, nosotros no vemos con buenas perspectivas el cierre del año 2023. Estamos hablando noviembre y diciembre. Se ha generado una situación innecesaria por no sentir ni entender los llamados del pueblo, las consideraciones de los gremios y de la población panameña. Todos estos elementos nos han generado esta crisis. Y reitero, innecesaria. Panamá, un país que ha logrado salir de la lista gris de los organismos internacionales, de las calificadoras. No teníamos un país en perspectivas positivas, y por malas decisiones hemos logrado que el país se estanque. ¿Cuál cree usted que es la visión de las calificadoras al emitir un panorama prácticamente sombrío sobre Panamá? ¿De qué están preocupados? Primero, la capacidad del país de poder hacerle frente a sus compromisos. De los préstamos. Préstamos, de igual manera, si perdemos el grado de inversión, aumentan los costos de los financiamientos. Esto definitivamente tiene su efecto en la economía interna panameña. Por otro lado, al momento de que requerimos inversión extranjera, esos inversionistas van a evaluar la posibilidad de invertir en Panamá o no. ¿De qué va a depender esa decisión? Primero, va a depender de la condición que tenga el gobierno nacional de tranquilizar los aspectos sociales y económicos del país. Y le queda poco tiempo. Dos, que el nuevo gobierno, entre su prioridad, establezca la necesidad de hacer un acuerdo nacional con mira a que el país avance. Si nosotros como institución, nosotros como país, no logramos eso, creo que la situación del año, no solamente 2024, sino el 2025, va a estar bien difícil. ¿Ese acuerdo nacional tiene que ir orientado hacia qué? A todos los sectores, la fuerza de vida del país. Empresa privada, gobierno, trabajadores y la sociedad civil. ¿Con miras a saber a qué país queremos? O sea, ¿a qué vamos a hacer? Ese acuerdo nacional es más político que otra cosa, pero que lleva después a una agenda económica y de desarrollo, debería de hacerlo, ¿no? Definitivamente, y te explico, Adelita. ¿Por qué tenemos que hacer un alto? Porque Panamá, a través de los tiempos, ha demostrado un país
con un alto potencial. De igual manera, es un país de oportunidades. ¿Y qué ha sucedido fuera de la pandemia? Decisiones mal dirigidas de gobierno y de grupo nos han generado situaciones difíciles como la que estamos viviendo. Y en algunas ocasiones han sido omisiones. Tampoco, no decisiones, sino omisión e incapacidad. Una pregunta, ¿usted cree que en el próximo reporte o cuando las calificadoras vuelvan a observar a Panamá, nos vayan a quitar el grado de inversión? Yo tenía mis dudas, porque efectivamente logramos salir de la lista gris. Una gran oportunidad para atraer inversión extranjera. Sí, de eso es lo que se trataba eso, ¿no? Se perdió esa oportunidad en estos momentos. Esto nos obliga a hacer un alto y pensar como país. Nosotros tenemos, históricamente, en los años 70, el plan de desarrollo que dirigió el expresidente Ardito Barletta. Posteriormente, viene la reversión del canal. Se hace un plan de desarrollo del uso de la tierra. ¿Dónde ha quedado eso? No, hombre, si eso y si después... nosotros vemos en el periodo de los 70, ese plan de desarrollo tuvo efecto positivo en nuestro país. La reversión del canal y los programas de desarrollo tuvo efecto positivo en el país, pero se han abandonado, no le han dado continuidad. Cada gobierno viene con su librito y es un asunto de egos. Eso es lo que pasa en este país, es un asunto de egos. Vamos a hacer la pausa, pero al regresar me dice cuál es la valoración que se hace para quitarme o darme mi grado de inversión, porque eso no me está quedando muy claro. Una pausa, vamos a regresar con más, por favor, quédese. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hay algunas cosas que me llaman la atención, don Adolfo. Una, que las calificadoras de alguna manera puedan invitar a sus clientes a vender los bonos de Panamá para poder refugiarse en lugares o en bonos menos arriesgados, ¿verdad? O menos riesgosos. En finanzas prima la regla de que a mayor riesgo, mejor interés o mejor retorno, o sea, una cosa así. Pero ¿por qué una calificadora podría hacer eso? ¿Qué tan mal nos ven? Y si es así, y si es que es así. Si nosotros analizamos la situación igual que la calificadora, la economía panameña es una economía de riesgo de inversión. Se han aumentado los riesgos de inversión. Primero, estamos terminando el año 2023, que teníamos mucha esperanza debido a que salimos de la lista gris y mucha esperanza de inversión, no solamente nacional, sino extranjera. El año 2024, a partir de enero, fuertemente comienza el periodo electoral. Llega el nuevo gobierno a partir del 1 de julio. Tienen que ubicar las posiciones, las personas con sus responsabilidades. Llega el mes de agosto y todavía no pueden dinamizar su programa de gobierno debido a la situación económica y social que estamos viviendo. Por lo tanto, en el año 2024 va a ser un año no muy fácil para el país. No, usted está siendo muy generoso con eso de no muy fácil. Va a ser un año difícil, dificilísimo. Primero que todo, tenemos otros problemas. La capacidad de ingresos del gobierno es, frente a los compromisos que también tenemos de egresos, es lo que está haciendo más presión fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no terminamos de arreglar temas estructurales. ¿Cómo va a impactar eso, por ejemplo, aunado a la caja de seguro social para el próximo año? ¿Y cómo debemos de resolverlo? ¿Cómo vamos a generar más ingresos desde el punto de vista del gobierno?
lo estás viendo únicamente desde el punto de vista del ingreso. Claro, porque si no, Tenemos que ser eficientes en el uso de los fondos, también. lo que indica que hay que priorizar los gastos, y sobre todo los gastos que dinamicen la economía. Cuando digo dinamicen la economía, no es gastar por gastar, sino generar gastos que promuevan la inversión privada, la inversión de grupos y que atraiga inversión extranjera. Entonces, tenemos que, como país, enfocarnos en esos elementos. ¿Qué ventaja tenemos? Panamá, de la época de los 70, cuando decidimos dinamizar el sector terciario, nosotros como país éramos exportadores de talento bancario. Y América Latina se nutrió de los talentos panameños. ¿Esto qué conlleva? Nos ha permitido que el 40% de los ingresos que recibe el gobierno central provienen de empresas mixtas. Por otro lado, nosotros tenemos que también señalar la necesidad de poner la finanza en orden en cuanto a ingresos y gastos y en cuanto a la recaudación, porque hay mucha evasión tributaria. Pero ¿por qué la DGI no está pudiendo recolectar los ingresos como en comparación a otros años, a pesar de que tiene muchos más instrumentos digitales ahora que antes? ¿Qué está pasando? Bueno, yo pudiera decir que la Dirección General de Ingresos está cumpliendo etapas hacia ese objetivo. Nosotros profesionalmente hemos observado una evolución importante con miras a evitar la evasión tributaria y permitir que el contribuyente se acerque y cumpla con su compromiso. La mayor evasión está en el ITBMS. Posiblemente sí, aun cuando hay otro tipo de evasión. Es verdad, pero esa es una parte muy gruesa. ¿Cuál es la renta sustitutiva que usted ve el gobierno está tomando en cuenta para tapar el hueco del ingreso o del aporte al PIB que hacía la mina? Bueno, yo creo que esto ha sido un golpe muy fuerte en las decisiones de gobierno, porque se tenían contemplados los ingresos generados por la mina. ¿Qué alternativa hay? Reitero, uso eficiente de los recursos. Esto conlleva a reducir los gastos, procurar ser eficiente en la recaudación de ingresos y a su vez dinamizar la actividad propia de nuestro país, que es la actividad del sector terciario, comercio y servicio. Sí, pero en este momento estamos en una situación demasiado asimétrica en cuanto al empleo informal del empleo formal. O sea, eso que de dinamizar suena muy bien, pero a la mera hora para plantarlo, ahorita el agro está en su peor momento y eso es una actividad que genera muchísimo al gobierno por los cierres innecesarios, eso sí. Mire, el agro, comercio, la pequeña y microempresa asfixiada. El agro tiene un aspecto muy especial. Dependiendo de la característica agrológica del producto, si usted no sembró ahora, no puede sembrar después. Esos productos en el corto plazo van a ser necesarios y no va a haber. Tenemos que hacer? Tenemos que importar. Qué lástima, de verdad. Qué lástima, porque está todo un productor y todo un grupo de trabajo soñando con vender algo y a la mera hora lo vas a tener que importar. A veces nos equivocamos con las políticas. Pero esta fue una Las metida de pata. políticas que definimos se establecen como política de gobierno y no como política de Estado. Y el Estado somos todos. Todos los sectores pueden aportar y creo que están en condiciones de poder aportar, pero hay que dar espacio, hay que dar espacio de discusión, de diálogo, y yo creo que eso nos ha faltado bastante. Eso ha sido una de las principales falencias desde que este gobierno empezó y tomó el mando,
Y no ha sido este gobierno únicamente. Esto como que de dialogar con la ciudadanía, los gobiernos no entienden cómo se come. Espéreme, vamos a hacer la pausa y me responde ahora. Es algo fundamental. Usted está en el poder. Usted tiene que tener un canal de comunicación con la gente que le dio el poder. No existe. Es como si fuera una casta específica y de ahí, ¡pum!, no me bajo. No sé qué pasa. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Tengo algunas otras preguntas para nuestro economista hablando acerca, pues, de la situación del país. Mire, hay algo pendiente que como que se le ha olvidado a la clase, bueno, no sé, con tantos problemas no nos hemos puesto a pensar. No han presentado el presupuesto todavía. Entonces, la pregunta es si van a tener un presupuesto así de altísimo. El señor ministro dijo que estaban haciendo algunos ajustes, ¿se recuerda? Sí. Pero no hemos tenido un resultado de esos ajustes aún. Bueno, humildemente te puedo comentar, Adelita, que se han dado algunos ajustes que fue anunciado por el ministro que iban a hacerlo. Yo creo que van a tener que hacer ajustes adicionales. Pero ¿cuáles son los adicionales? No pudiera decirte porque es una decisión de análisis del Ministerio de Economía y Finanzas. A mi modo de ver, se va a tener que hacer un ajuste adicional. ¿Por qué? Con esta crisis, los ingresos han disminuido de forma importante. Dos, como la evaluación de Panamá, la evaluación económica de Panamá, se está poniendo en duda en los mercados internacionales de inversión. Va a tener que ser algo bien austero. Los costos van a aumentar. Entonces, todo esto, o sea, los costos de obtener dinero van a aumentar y eso nos va a afectar. ¿Cuánto más se puede ajustar el presupuesto? ¿O a qué número usted cree que debería de ser algún número prudente para esto? Yo creo que en el Ministerio de Economía y Finanzas conozco a muy buenos profesionales que tienen la capacidad de poder condicionar los elementos que permitan un presupuesto adecuado. Si vamos a endeudarnos para poder cubrir el presupuesto, porque no hay forma de cubrirlo de otra manera, a menos que me diga que, bueno, que vamos a tener un presupuesto de lo que recibamos de ingresos, que dudo mucho que sea eso. Tenemos que calcular también lo que me va a costar financiar ese presupuesto, que ya usted ha dicho que es mucho más. Cerraron los bonos la semana pasada en 6.875 a 2036. Quiere decir que nos devaluamos, pues, como país. Nos devaluamos como credibilidad. ¿Qué tanto más nos va a costar esto y hasta dónde va? O sea, dame un porcentaje, recortar 10, 15%, no sé. Mire, Panamá tenía una buena calificación en inversión y teníamos costos razonables en lo que es adquisición de fondos para la inversión. Con esta situación, si queremos esos fondos, nos va a costar más. Por eso, pero ¿cuánto más? Va a depender de las condiciones del mercado. Las recomendaciones de las bancas de inversión y de inversionistas le están pidiendo a sus tenedores de bonos y activos que vendan bonos y activos de Panamá para comprar otras cosas. Otros bonos activos de otras condiciones. Bueno, quiere decir que no estamos tan apetecibles en el mercado como antes. Y eso puede, ¿no? No somos tan apetecibles. Por eso, no estamos tan apetecibles. Por ¿Y lo eso tanto, puede bajar el valor del bono? Posiblemente, pero Panamá no se va a quedar con los brazos cruzados. Okay, Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Aumentar el valor el costo de los bonos. Es decir, si estaban a 6, posiblemente voy a tener que llevarlo a 8 o a 7,5 para que sea atractivo. Pero ese es un porcentaje de interés que tengo que pagar igualmente. Me va a salir igual más caro, o sea. No, al país. Por eso, al país le va a salir más caro. Al que tiene el bono va a recibir ese interés. Pero de todas maneras,
O sea, ¿qué riesgo hay de que el país no pueda respetar ese bono? A ver. Bueno, yo ahí sí voy a diferir con muchas observaciones que se vienen dando. Panamá es un país con un alto potencial. Creo que es uno de los países de América Latina con mayor potencial Sí, lo hemos tenido. de cumplir con sus compromisos, con mayor potencial de dinamizar la economía. De crecer económicamente. Entonces lo que tenemos que hacer es planificar, sentarnos como panameños y llegar a acuerdos. El ejemplo que mencionaba, en los años 70, cómo se dinamizó la economía panameña. La ampliación del canal, cómo se dinamizó la economía panameña. Y eso lo hemos abandonado. ¿Sabe qué pasa, don Adolfo, escuchándolo? Siento que ante un periodo de incertidumbre como el que nos espera político, porque no sabemos quién va a ganar las elecciones, el acuerdo nacional sería lo que va a tranquilizar más a todo el mundo acá y afuera para decir, bueno, está bien, tenemos una hoja de ruta, esto es lo que vamos a hacer como país. Y de ahí entonces respetarlo para continuar dando esa confianza al inversionista. Sí. Aquí hay una experiencia. Ningún gobierno a futuro, por lo menos en los próximos 25 años, puede tomar decisiones sin consultarle al pueblo. No, ya eso se acabó. O sea, el que no entendió eso, don Adolfo, está en Bosnia. Perdón. Y se lo digo a todos los candidatos. Los que crean que pueden estar evadiendo a los periodistas, que no van a un programa o no van a otro, porque les da miedo que le pregunten, señores, ustedes están en ese librito, están en otro país. No están entendiendo el clamor de la ciudadanía. Y no solamente eso, la gente quiere realmente cuestionar los planes de trabajo. Ya no es como antes. Queremos certeza de lo que me estás prometiendo. Una pregunta nada más. ¿Se va a cumplir el déficit fiscal este año? La ley de déficit fiscal. Si me preguntas hoy, está difícil. Porque se establece 3% y el promedio en perspectiva está por el orden de los 4.2%. Así que tenemos 1.2 unidades porcentuales por arriba de lo que establece la ley, y que es entonces 3%. Es una pregunta tal vez muy ilusoria. ¿Se puede recuperar algo en diciembre para no desproporcionarnos eso o es que...? Parte de la revisión de nuevo del presupuesto para el año 2024 obedece a eso. Nosotros tenemos que por lo menos mandar un mensaje que Panamá, a pesar de lo que ha sucedido, está tomando la medida adecuada para cumplir con el presupuesto, la ley de presupuesto, la ley de responsabilidad social fiscal. Por eso, pero para este año no hay tiempo para recuperarse ese 1.2% que estamos sobre la ley, perdón. Yo prefiero dejarlo en manos de no los vaticinar. responsables. Las pérdidas que se ocurrieron en diciembre se calculan en 3.500 millones de dólares. Esa cifra, no sé, ¿es acertada? ¿En cuánto ustedes, los economistas, han estimado esa pérdida? El efecto va a ser mayor de 3.500. ¿De verdad? Primero, sector agropecuario, lo que mencionaba, no sembraron, no pueden volver a sembrar. Y tienen compromiso con las instituciones bancarias, lo cual conlleva a este gobierno o al próximo sentarse con el sistema bancario panameño para ver cómo se reprograma, con mira a no asfixiar al productor. Y todos los trabajadores que tenían préstamos en la banca de Minera Panamá que van a quedar tal vez que están en incertidumbre. Eso es un asunto que es importante señalar. El pueblo habló, dijo, hay que cerrar la mina, pero eso lleva un proceso que posiblemente demore 3 o 4 años, posiblemente o más, dependiendo de qué camino o ruta tomemos. Eso va a permitir que el trabajador
no quede cesante de De forma una vez. inmediata. Pero eso va a cesar algún tipo de ingreso. Sin duda va a tener un impacto. Gracias, don Adolfo, por acompañarnos y por ampliarnos el horizonte. Gracias Me a quedo ustedes. con la idea de ofrecer una concertación nacional para poder avanzar. Gracias. Gracias a usted por la audiencia que presta este programa todo el tiempo. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.